donde nos mencionan estatus epiléptico, qué otras cosas nuevas hay. Y bueno, en esta revisión lo que nos dan a conocer es muy interesante la fisiopatología, la presentación, formas de presentación de las convulsiones, en relación al tratamiento, hasta los mecanismos de acción de cada fármaco, ¿no? Cuáles son las dosis extremas y cuál es el tiempo en que nosotros tenemos para controlar un estado epiléptico, ¿no? Y qué sucede si no llegamos a controlar. Entonces es una guía bastante completa, ¿no? Los norteamericanos, bueno, tienen esas características, ¿ya? Entonces, nuevamente la definición operativa para decir estatus epiléptico es, ya ven ahí, convulsiones por más de 5 minutos, ¿no? O episodios convulsivos o 2 o más convulsiones sin recuperación del estado de conciencia, esto por un tiempo de 30 minutos, ¿ya? Entonces, no es lo mismo decir convulsionó o presentó en la mañana una convulsión y ahora estamos viniendo porque queremos saber, ¿no? Hay muchos pacientes vienen así, u otros lo están convulsionando. Si ha convulsionado, ¿cuánto tiempo? Un minuto será. ¿Ya ha vuelto a convulsionar? No. Entonces, son episodios aislados de convulsión, ¿no? No es un estado. Entonces, en relación a lo que es prioridades de atención, el estatus convulsivo se considera prioridad 1, porque pone en riesgo la vía respiratoria. El paciente puede aspirarse y si tiene mucho contenido en la boca, no puede ser esa palabra respiratoria. En cambio, el cuadro del síndrome convulsivo o las convulsiones únicas o convulsiones aisladas no tienen ese riesgo. El riesgo será que vuelvan a convulsionar, ¿no? Y por ello es que los hacemos quedar, pero son prioridades 2 o tal vez 3 y los hacemos quedar en observación para buscar la causa. El estatus epiléptico difiere, ¿no?, del síndrome convulsivo porque requiere tratamiento inmediato de controlar el estado convulsivo para evitar las complicaciones que se dan, ¿no?, por este gran metabolismo. ¿Sí? Entonces, vemos epidemiológicamente que hay mayor riesgo en los pequeños de 6 meses a 6 añitos, ¿no? En ellos, la primera causa de convulsión es la fiebre. Entonces, es importante en este grupo etario controlar la temperatura porque puede desencadenar una fiebre aislada, una convulsión aislada que no va a volver a repetirse o ya establecerse incluso como una epilepsia, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los niños. Obviamente, si el paciente llega a desarrollar un estado convulsivo que no llega a controlarse con ningún tratamiento que nosotros ahora vamos a mencionar, su mortalidad va a ser alta. Los pacientes sí pueden fallecer por estado convulsivo, ¿ya? Y en relación a lo que es sexo, los varones tienen mayor riesgo de hacer estatus epiléptico porque en ellos, bueno, son fumadores, tienen trabajos de riesgo, ¿no? Todos los traumas craneoencefálicos, problemas de DCB podría ocurrir con mayor frecuencia en lo que es el sexo masculino, ¿sí? La variante más comúnmente en presentación viene a ser lo que todos hemos visto en algún momento de nuestra vida, ¿no? Las convulsiones generalizadas. Raras veces se ven las parciales complejas o las atonías, ¿no? Entonces, si los pacientes vienen y te dicen, parece que convulsionado, o no sabemos lo que le ha pasado, muchas veces hay que considerar como un episodio convulsivo. Ahora, hay pacientes que confunden, ¿no?, los escalofríos con la convulsión. Entonces, ¿quién va a discernir ello? Somos nosotros, ¿no? Somos nosotros quienes tendremos que decir, no, señora, eso fue un escalofrío, fiebre, o fue una convulsión, ¿no? Y ello se puede confundir mucho más en los adultos mayores. Entonces, tenemos en relación a la incidencia, el 0,2% de pacientes en un hospital constituyen estatus convulsivo. Parece poquito, ¿no? Pero hay. Entonces, no sabemos lo que pueda llegar a una emergencia. Nosotros como médicos que tendremos situaciones de emergencia tenemos que estar preparados para cualquier evento. No, es raro, no se va a dar, no crean. En el momento menos pensado se ve un cuadro así
bueno, tenemos que tener unos conocimientos bien claros, ¿ya? El 3% o 3,5% ingresará pues a UCI si hay disponibilidad de camas, ¿no? Y cuidados intermedios un 15%. Ahora, una tercera parte de los pacientes en estados epilépticos no son epilepsias breves, ¿no? Y otro tercio ocurre en el contexto de una enfermedad neurológica aguda. Generalmente estos estados epilépticos epidemiológicamente podrían deberse a un problema netamente neurológico, ¿no? Procesos infecciosos, traumatismos, que el paciente haya cambiado de tratamiento anticonvulsivante si es que ya tenía su epilepsia, ¿sí? Entonces es relativo a ello. En realidad, estatus epilépticos van a ver ustedes que tiene una variedad de causas, ¿ya? Entonces, tenemos la clasificación clínica, que ustedes lo han aprendido muy bien en neurología, ¿no? El estado epiléptico convulsivo, el convulsivo el más común y reconocido es el tónico clónico generalizado, ¿no? ¿Ya? O tipo mioclonías, o tipo clónicos, ¿no? O tipo tónicos. Y los parciales simples, que solamente va a ser en una cierta parte del cuerpo, ¿no? Incluso el paciente dice, no sé qué me pasa, se mueve y está cursando con un cuadro convulsivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la diferencia? ¿Cómo vamos a determinar eso no es una convulsión? Será pues un electroencefalograma, ¿ya? Incluso para episodios de pseudocrisis, ¿no? Donde el paciente por ratos parece convulsión, como que sí, como que no. Entonces, ¿cuál es el examen? Para ello, el electroencefalograma, ¿ya? Y bueno, los estados epilépticos no convulsivos generalizados, las ausencias, ¿ya? Las parciales simples, que netamente son somatosensitivas, sensoriales, ¿ya? Y motor, bueno, motor inhibitorio tendría que ver, ¿no? Y los parciales complejas, las cíclicas y no cíclicas. Bueno, como les digo, en la emergencia lo más común son los tónico-clónicos generalizados. Entonces, ¿a qué se debe esto, no? ¿O cuál sería su presentación clínica después de que un paciente presenta un episodio convulsivo? Uno puede tener aura, ¿no? Hay pacientes que tal vez un dolor de cabeza, una sensación de vértigo, es su aura, ¿no? Y te dicen, voy a convulsionar. Nos pasó en emergencia alguna vez un paciente dice, por favor, ¿pueden atender? Señor, pero tiene que esperar todo porque estaba tranquilo, ¿no? Espérenlo, no, ya lo vamos a atender. Entonces vamos, y me acuerdo que estaba en una silla de ruedas sentado, y empezó a mover su pierna, ¿no? De flexión, extensión muy rápido. Señor, no mueva su pierna, ya lo vamos a atender, le digo, tranquilo. No, doctora, así empieza mi convulsión. Y, se generalizó. La única vez que he visto yo una parcial compleja. Tuvimos que atenderlo de inmediato, pues, ¿no? Todo porque no le creíamos. Así como el paciente tenía el Glasgow 15, y solo su piernita empezaba. Entonces hacen auras, ¿no? Él decía, ya me está, voy a convulsionar, y fue una convulsión. ¿Ya? Entonces los pacientes pueden tener una gran variedad de clínica, ¿sí? Pueden entrar confusos, en el estado positivo pueden estar confusos, somnolientos, ya hablas y están desorientados, ¿no? Entonces incluso hay una afasia, es que están en el estado posictal, ¿no? Perdón, posictal, post-convulsión. Entonces la valoración clínica pues va a ser muy subjetiva, ¿no? En ese momento. No podemos decir, ¿sabe qué? No reacciona. Esperar un tiempo prudente para que el cerebro restaure sus funciones, ¿no? Si tenemos la duda de que es un cuadro convulsivo o no, ¿qué tenemos que hacer? Un electroencefalograma. Ahí veremos las ondas alfa, beta, todo ello. Lo malo es que en la emergencia no disponemos de ese examen. O sea, necesariamente tiene que ver el neurólogo, hacer la programación, un poco complicado. ¿Requiere un tratamiento agresivo el estatus convulsivo? Sí, sí requiere un tratamiento agresivo. Por ello es prioridad 1. Porque si no controlamos el estatus convulsivo, va a desencadenar una serie de alteraciones cerebrales, cardíacas, pulmonares, renales, musculares, todo se entera. Entonces,
Veamos que en el estatus de ausencia, ¿qué predomina? Yo en la clase igual les dije, ¿no? Para que haya un episodio convulsivo tiene que haber un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio de los neurotransmisores excitadores y de los inhibidores. Sí, ahorita para tener un poco mayor atención, estar despierto, obviamente nuestros neurotransmisores excitadores estarán, pues, ¿no? Cumpliendo con su función. En cambio, los neurotransmisores inhibidores están reservados, no están en actividad, porque ellos van a entrar en actividad en la noche. Ya esto, ¿quiénes son? Representantes de los neurotransmisores inhibidores. ¿Cuál era? Ya dijimos en la clase de jóvenes, ¿se acuerdan? GABA, GABA, muy correcto. bien. Y de los excitadores, El glutamato. el glutamato, el NMDA, todo ello tienen que saber ustedes, la parte teórica, porque podría venir en algún examen, ¿ya? Entonces, la clínica es fácil, pero también hay pacientes que hacen, pues, su falsa crisis o llamados pseudocrisis. Ustedes están preparados para darse cuenta si les está engañando o no. En el hospital regional tenemos pacientes con pseudocrisis y eran pacientes del penal. Tendrían, pues, pseudocrisis, estarían estresados, estarían encerrados, ¿no? ¿Cuál sería su motivo? Entonces veíamos cómo se movía, cómo era la convulsión. No era convulsión, no era convulsión. Y les hacíamos una tomografía, ¿no? Análisis, cuanto que ya no hay nada, regresa al penal. No lograban engañarnos, ¿no? Del todo. Hay pacientes que imitan tan bien un cuadro convulsivo que obviamente parte de la convulsión está el tratamiento de intubación, ¿no? Para la protección de vía aérea. Sí he visto gente que ha llegado a esta fase de estar intubados. Bueno, su cuadro de depresión, estrés debe ser intenso, ¿no? Hasta que te intuben, fingir hasta que te intuben, no lo sé. Entonces, las fases del estado epiléptico, vamos a ver, miren acá 4 fases, ¿no? La fase motora, donde va a haber una convulsión generalizada, que puede durar hasta 30 minutos. La fase motora 2, se reduce la actividad motora, ¿no? Y eso puede durar otra media hora, ¿sí? En la fase eléctrica ya va a haber una disociación electromecánica y en la fase sistémica ya se va a producir, pues, los efectos, ¿no? Secundarios a un metabolismo incrementado, a una actividad eléctrica exagerada. Podemos ver edema de pulmón, leucocitosis por la gran reacción inflamatoria que se va a producir secundario a estos movimientos continuos, ¿no? Hipertermia, imagínense, es como hacer ejercicios a 1000 por hora. Los tónico-clónicos, obviamente que el paciente puede hacer hipertermia, puede hacer rupturas de células musculares, hipercalemias, se va a elevar el CPK, moviliza secreciones con el riesgo de que se pueda aspirar, ¿no? Ahora, si él estaba solo, obviamente las convulsiones, si tiene aura, bien, le avisa, ¿no? Y si no tiene aura, pueden sufrir traumatismos severos, ¿no? Entonces, la nota al final que dice, desde la fase motora 2, el daño cerebral se inicia porque hay una disminución, pues, del oxígeno y de la glucosa. El estatus convulsivo, si hablamos en relación a la fisiopatología, es una despolarización continua de las neuronas, ¿no? Acuérdense que nuestras células están reguladas por un equilibrio de sodio y potasio y también, bueno, el calcio. Ya, entonces, para que haya actividad de célula tiene que haber ingreso de sodio, salida de potasio, luego un ingreso de calcio, salida de ello, ¿no? Para que haya la despolarización. ¿Qué sucede en el cerebro? Que va a haber una despolarización continua, entonces ingreso masivo de sodio en todas las neuronas, ¿sí? Y obviamente la despolarización, para que haya despolarización, la célula requiere de qué? De energía ATP, o sea, de la glucosa, de oxígeno, ¿no? Entonces, al agotar, ¿no? el oxígeno, la glucosa que pueda estar presente por la circulación, al agotar eso, vamos a entrar en una situación de anoxia, hipoxia primero, ¿no? Hipoxia, anoxia. Entonces, la disminución del aporte de glucosa y oxígeno hará que haya muerte de las neuronas, pues, ¿no? Habrá liberación de muchos agentes tóxicos para las neuronas. Entre ellos los radicales libres, ácidos grasos, bueno, también mencionan a los mismos neurotransmisores, ¿sí? Y estos a través de la circulación general van a ir a otros tejidos y nos van a dañar más. Entonces, los radicales libres en exceso, los ácidos grasos en exceso van a alterar la funcionalidad cardíaca, ¿no?
la funcionalidad pulmonar, renal, ¿no? El mismo muscular. Entonces es por ello que tenemos que controlar esa descarga masiva, ¿no? Esa actividad intensa que se está dando a nivel neuronal. Acá tenemos los gráficos del Netter, ¿no? Y en la parte inferior un electroencefalograma. Los estados epilépticos convulsivos generalizados, ¿no? Que pueden determinar a cierta área en el cerebro, ¿sí? Acá tenemos los estados epilépticos convulsivos parciales simples, como son muecas, chupeteo, parpadeo, ¿no? O que un brazo, como en el gráfico, se mueva espontáneamente, ¿sí? Entonces, de acuerdo al movimiento, a qué área de nuestro cuerpo se está presentando el episodio convulsivo, nos sugerirá pues, cuál es el territorio a nivel cerebral el afectado, ¿no? Estados epilépticos no convulsivos parciales simples, ¿no? Las anoxias, ¿sí? Disgeusias, ¿ya? Las risas súbitas. Estados epilépticos no convulsivos parciales complejos, lo que a mí me pasó, ¿no? Empezó con la pierna derecha, lo tengo muy en cuenta, la pierna derecha y finalmente se generalizó. Y el paciente llegó a perder conciencia, pues. Y nosotros solo decimos, uy, el paciente tenía razón. Y nosotros haciéndole esperar. Y ya pues. Bueno, en relación a lo que es la causa, ¿por qué una persona convulsiona? Tenemos un montón de causas, chicos. ¿Ya? Entonces, para no estar ahí mencionando al azar uno por uno, tenemos que tratar de hacer un esquema y agrupar pues, la causa de la convulsión. De acuerdo al grupo etario, en los niños ya dijimos la causa más común es la fiebre. En cambio, en los adultos hay una serie de causas. Acá tenemos, por ejemplo, pacientes, a ver, no han clasificado, no, ya, esto está mejor. Ya. Hacemos los grupos, entonces, tenemos convulsiones o estados epilépticos de causa infecciosa, ¿sí? En relación a las infecciones, cualquier agente que pueda producir una infección cerebral, o sea, las meningitis virales, las bacterianas, los granulomas tuberculosos, ¿sí? O por hongos o por cualquier otro microorganismo podría ocasionar estado convulsivo. ¿Sí? Y lo triste es que en la tomografía no vamos a ver ninguna lesión. Sí, eso solo lo vamos a poder diagnosticar o confirmar nuestro diagnóstico con una punción lumbar y con la manifestación clínica, ¿no? A veces los pacientes dicen, sí, ha tenido fiebre, dolor de cabeza y empezó a hablar incoherencias y ustedes evalúan y rigidez de nuca. Es un estatus convulsivo secundario a un proceso infeccioso cerebral. ¿Sí? Eso es en infecciones. Hay infecciones generalizadas, por ejemplo, un estado de choque, sea cual sea el foco, también puede ocasionar estados convulsivos. ¿Ya? Son raros, pero podrían presentar. Miren, abscesos cerebrales, con más razón, pues, ¿no? Con mucha razón ocasionarían estados epilépticos. Las causas tumorales, tanto tumorales primarias, o sea, del mismo cerebro, o las tumorales secundarias, vale decir, las metástasis en el cerebro, también pueden ocasionar estados epilépticos y más si están ubicados a nivel de la corteza cerebral. ¿Ya? En relación a las causas vasculares, ya hicieron esa clase, causas vasculares, las isquemias, los tipos de hemorragia, no importa, ¿no? Pueden ser epidurales, subdurales, intraparenquimales, subaracnoideas, pueden ocasionar estados de convulsión, ¿ya? Las vasculitis, el lupus, por ejemplo, ocasiona vasculitis, ¿no? El neurolupus también puede ocasionar estado convulsivo. El mismo embarazo, pero ya en relación a la eclampsia también puede producir los estados convulsivos, ¿no? Las gestantes, mucho cuidado con las gestantes, hay que tomar bien la presión arterial, la clínica es importante, no sé, dolores de cabeza, edemas, las chispas, todos esos escotomas, ¿sí? En relación a las causas metabólicas, ya eso también hablamos, ¿no? En relación a las metabólicas, alteración de los electrolitos. Si estamos diciendo que hay un ingreso masivo de sodio, obviamente, si hay una hipernatremia, hay una hiponatremia, puede ocasionar convulsión. ¿Ya? Todos los electrolitos que están relacionados con la despolarización, sodio, calcio, magnesio. Potasio no ocasiona estados epilépticos. El potasio netamente está relacionado con el corazón. ¿Ya? Hipoglicemia e hiperglicemia. La
hipoglicemia es la causante más frecuente de pérdida de conciencia, estados convulsivos. ¿Sí? En cambio, las hiperglicemias, vale decir cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, podrían, pero es menos frecuente. ¿Sí? A ver, ¿qué otra causa nos falta? Las traumáticas, acá faltan las traumáticas. En las traumáticas, bueno, los TEG en cualquier variedad, TEG leve, moderado o severa, con edema o sin edema, puede ocasionar una convulsión. ¿Sí? Los tóxicos. Aquí tenemos, bueno, mezclado tóxicos y fármacos, ¿no? La cocaína, ¿sí? La intoxicación por alcohol, tanto metílico o etílico, podrían ocasionarnos convulsiones, ¿sí? También dijimos en lo que es tóxicos, los órganos fosforados, la toxicidad de la estricnina, carbamatos, pueden ocasionar convulsiones. ¿Ya? Y en relación a los fármacos, ahí tienen la isoniazida, las benzodiazepinas, irónicamente pueden ocasionar convulsiones. Todos los medicamentos antipsicóticos, antidepresivos pueden ocasionar convulsiones, ¿ya? Los tricíclicos. ¿Qué otra causa nos falta? A ver, jóvenes, con los que hemos hecho las uremias, ¿no? Incremento de pacientes con encefalopatía hepática, ¿no? Hiperbilirubinemias también podrían ocasionar convulsiones. Otra causa, alguien que se acuerde que esto nos esté olvidando. Nada, es todo. Alguien hable. Las misceláneas, doctora, por ejemplo, en preeclampsia. La eclampsia, preeclampsia, eclampsia. Otra, ya están ahí, pregnancia. ¿Algo más? Antibióticos también dijimos, ¿no? Hasta también puede ocasionar les isoniazida. ¿Sí? Ahí tenemos una epilepsia, abuso, deprivación del alcohol, ya hemos hablado, infecciones, hasta la deprivación del sueño nos puede ocasionar una epilepsia, chicos. Hay que dormir. ¿Ya? Infecciones nuevas, infecciones febriles en niños, ya dijimos. Las abstinencias, bueno, intoxicación por alcohol. Radioterapia, ¿no? Ello faltaría. La radioterapia cerebral podría ocasionar también. Miren, contrastes pueden ocasionar estatus epiléptico. Y siempre también existe un pequeño grupo donde no hay causa de por qué está convulsionando. Hemos buscado todas estas causas y no hay nada. No, esas son las criptogénicas. Alguna vez vi un caso. La familia quiere encontrar la causa y nada. ¿Ya? Entonces, acá tienen más de lo mismo, chicos, solo que está por grupos de edad, ¿no? Miren, en menores de 16 años, ¿cuál es la primera causa? Fiebre e infecciones. En los mayores de 16 años, DSBs, traumatismos. Sí, entonces, para hacer nuestro diagnóstico, obviamente hay que evidenciar y reconocer adecuadamente la convulsión. Segundo, dijimos que son de atención prioridad 1, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que hacemos la valoración del ABCDE, también tenemos que tratar de buscar la causa. Entonces, el paciente ya lo están ubicando en cama, las esenciales que tienen experiencia toman de inmediato glucosa sin que lo pidamos. Entonces, hemos tenido casos de hipoglicemia, ¿no? Y hemos dado la glucosa y se ha solucionado. Pero si la glucosa está bien, tenemos que seguir buscando todo el abanico de posibilidades. Porque tenemos que entrar a la causa. Si es una hiponatremia, tendremos que resolverla, ¿no es cierto? O si es un traumatismo, es una hemorragia que necesita cirugía, tendrá que operarse. ¿Sí? Si es un proceso infeccioso, bueno, pues su antibiótico inmediato, para que el cerebro no se dañe mucho. Ya, entonces, hacer la descripción de los episodios, la duración, ¿no? A periodos de hambre. Tuvimos una paciente en emergencia que viene, ¿no? Ella dice, soy epiléptica. ¿Y qué le pasó? Es que estaba en mi trabajo de un momento a otro y supongo que habré convulsionado. Yo convulsiono. La trae a la familia
pues ella como está, me duele un poco mi cabeza, mi cuello, mis brazos, no sé qué. Y no nos decía nada más. Y bueno, pues como era una convulsión, dijimos, tal vez regresa, mejor le paminizamos, le damos su tratamiento y hay que observarlo. Y en la observación, pues, vuelve a presentar convulsiones. Y el personal, las licenciadas, se dan cuenta que la paciente roncaba. Qué raro, toda convulsionada, pero qué raro. No se habrá aspirado. Le tomamos una placa radiográfica, ¿no? ¿Y qué había pasado? La señora resulta que había tenido postizos, ¿no? De los dientes, de los incisivos, ¿sí? Entonces, al venir su episodio convulsivo, se golpeó con el escritorio. Y se fracturaron dos de sus dientes, ¿no? De los postizos. Y estaba a nivel de la carina. Los dos dientes ahí. Y en la placa, mira, ¿qué es esto? Y vino la señora, bueno, realmente en qué momento habrá sido, según lo que describe fue pues en su trabajo. Pero como había adecuado pasaje de aire, no había pues mucha clínica. En la placa nos dimos cuenta, señor, usted tiene que ofrecernos, pero ¿por qué yo estoy bien? ¿Para qué me van a mandar? Que tiene un par de dientes ahí, pues, y si o se tiene que sacar de la vía aérea, ¿no? Ya, antecedentes de enfermedades. Tuvimos un caso de una chica de la edad de ustedes, ya, 21, 22 años, de derecho. Pues viene porque había convulsionado. Y tú no tienes ninguna enfermedad, todos le buscamos nada. No, no. Entonces la hicimos quedar, ¿por qué? Porque en su análisis de sangre le salió 11 o 13.000 leucocitos. Y la joven bien. Me acuerdo que todavía pasé visita con los alumnos, en ese entonces los alumnos de la Andina. Ay, la conocemos, es nuestra amiga, hola, hola. Yo, bueno, estamos en busca de la causa, ¿no? Y dijimos, ya, te vamos a hacer un control, si sale tu neuroma normal ya te vas de alta, porque el neurólogo también dijo que no habría mayor problema, puede irse a casa y seguir estudiando. Entonces le hacen el hemograma y sale otra vez leucocitos. Qué raro todos, ¿no? Qué raro, y así no le podemos dar de alta a un paciente, jamás. ¿No? Entonces, y miren cómo es la vida, sorpresas, cómo hacemos guardia cada 2 días, 3 días. En el siguiente guardia le encuentro en un área de observación con monitor con todo. Y en ese entonces había residentes que venían a dotar de Lima. Doctor, ¿qué ha pasado con ella? ¿Por qué están acá? Y revisamos la historia, ese residente, pilas, ¿no? Pilas para hacer anamnesis, trome. ¿Cómo habrá logrado que de chica consumía 5 tipos de drogas? Esa era la causa de su convulsión. Todavía era recomendada de altos mandos del seguro. Y nunca nos dijo que consumía drogas a nadie. El residente, como era joven, yo qué sé, cómo habría llegado y descubrió la causa. Drogas. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Solo el secreto es anamnesis. Anamnesis, cómo logras que los pacientes te cuenten la verdad. Sí hemos tenido otros casos, ¿no? Consumo de drogas, de muchos jóvenes. Es que si alguien consume algo tóxico, déjenlo de hacer, si no va a llegar a mis manos en estatus epiléptico. Ya nada de alcohol en exceso, ni nada de eso, ni todo lo que les puede producir. ¿Sí? Entonces, en relación a la fisiopatología, es un proceso dinámico, claro, dinámico en extremo, ¿no? Porque hay un ingreso masivo de sodio, lo cual va a alterar pues a una hiperfuncionalidad neuronal, alteración de todo el metabolismo del cerebro. Y el mayor problema es el aporte de glucosa y oxígeno. Entonces, al haber un déficit de glucosa y de oxígeno, habrá pues una hipoxia y finalmente anoxia y muerte de las neuronas. ¿No? Acá mencionan 3 mecanismos para lo que es las convulsiones. Uno, desequilibrio de lo que es neurotransmisores excitadores versus inhibidores. Por algún motivo, los excitadores están predominando sobre los inhibidores. En este caso podríamos mencionar a quiénes. A los intoxicados por carbamatos, organofosforados. ¿Ya? Incremento de mecanismos excitatorios sinápticos, sobre todo mediados por el componente NMDA de la respuesta del glutamato. ¿Bien?
desequilibrios, incremento en las descargas neurológicas, ¿no? Endógenas, habitualmente aumento de corrientes de calcio, el ingreso masivo de calcio dependiente de voltaje también puede ocasionar convulsiones. Entonces es importante conocer estos mecanismos fisiopatológicos de cómo se da una convulsión para yo dar mi tratamiento, ¿sí? Entonces, el fármaco recontraconocido por todos nosotros que potencia GABA, ¿cuál es? O el grupo de fármacos que potencian la acción de GABA. ¿Cuál es? A ver. Las benzodiazepinas, doctora. Muy bien, las benzodiazepinas potencian la acción GABA. Entonces, si yo tengo un mecanismo fisiopatológico que eleva, ¿no?, los neurotransmisores excitadores, entonces hay un desequilibrio, ¿no? ¿Qué hago? Fácil, potencio GABA, con eso ya controlo la compulsión. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y qué otros medicamentos más potencian GABA? ¿Sí? Por eso es importante conocer el mecanismo de acción de los fármacos, ¿no? Lo mismo, ¿qué otros medicamentos van a inhibir el ingreso masivo de calcio, el ingreso masivo de sodio? Entonces, más adelante lo vamos a ver. Obviamente, al haber un desequilibrio de estos neurotransmisores, ya saben que se va a consumir el sustrato, que es la glucosa y el oxígeno, y va a conllevar a una lesión de las neuronas, ¿ya? A nivel bioquímico se va a dar un incremento del calcio intracelular, va a haber ruptura de la membrana, inhibición de la síntesis proteica, necrosis de las células. ¿Se imaginan en todo el cerebro que se produzca eso? ¿No? Y la lesión neuronal finalmente produce la isquemia a futuro, la gliosis, atrofia, y ya tienes un foco epileptógeno productor de epilepsia. Entonces, nuevamente, controlar los episodios convulsivos, controlar la etiología, tratarla ya, para que el paciente no tenga graves complicaciones. ¿Ya? Entonces, al haber una descarga exagerada de aminas, ¿no?, porque a nivel cerebral también acuérdense que se da el equilibrio, ¿no?, simpático-mimético, ¿sí? Entonces, como va a haber una descarga exagerada de catecolaminas, va a haber incremento de la presión, las disautonomías, y crisis de hipertensión, taquiarritmias, ¿no?, y finalmente será pues ya una bradiarritmia en caso del colapso total. Entonces, crisis hipertensivas, taquiarritmias secundarias a esta liberación de aminas. ¿Ya? Entonces, ahí ya van alterando lo que es la hemodinamia del paciente a nivel cardíaco, a nivel de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, estas pueden conllevar, si no lo controlamos de manera adecuada, como hemos aprendido en taquiarritmias, bradiarritmias, nos faltó lo que es crisis hipertensiva, nos llevará pues a un choque cardiogénico, ¿no? Choque cardiogénico secundario a esas arritmias malignas, muerte del paciente. ¿Se dan cuenta por qué es importante controlar el estatus epiléptico? A nivel pulmonar, como va a haber una gran cantidad de liberación de secreciones por las glándulas, ¿no?, esto por los neurotransmisores también, y va a haber acúmulo de secreción en la boca. Habían visto, ¿no?, broncorreas, espuma por la boca, dicen, ¿no es cierto? Y esta broncorrea a su vez va a producir mayor broncoconstricción, nos obstruye la vía aérea. Por ello es que al paciente tenemos que protegerle la vía aérea. Si los pacientes continúan en estatus epileptógeno, hay gente que convulsiona todo el día. En niños al menos es común ver una convulsión de todo un día. Entonces, en ese caso, pues pobre cerebro, ¿no? Pobre cerebro, ¿qué hay que hacer? Protección de vía aérea. En los adultos, ¿qué hacemos? Los intubamos. ¿Ya? Riesgo de que se aspiren, claro, si el paciente recién ingirió sus alimentos, hay ese gran riesgo de que el paciente vomite, ¿no?, y se aspire. Obviamente la broncorrea, la obstrucción de la vía aérea, nos producirá pues una insuficiencia respiratoria. ¿De qué tipo? 1 o 2, chicos? ¿Qué tipo de ira va a ser? Tipo 1, doctora. De inicio. Acuérdense cuando hablamos de tipo 1 y tipo 2.
Esta de inicio es tipo 2, porque el problema es cerebral. Y al haber las aspiraciones se va a volver, no ya una neumonía por aspiración, de una tipo 2. Es evolución fisiopatológica nomás. ¿Ya? Edema pulmonar neurogénico, ¿no? Por incremento de las presiones en el pulmón. ¿Sí? Y finalmente una acidosis respiratoria, ¿no? Severa. Ahora, como hay una alteración en el metabolismo de las células del cerebro, también se va a afectar pues, las distintas áreas que regulan, ¿no? Como es la temperatura. Pues pueden hacer hipertermias malignas. Estos pacientes, aparte del movimiento tónico-clónico exagerado muscular, ¿no? Estos pacientes pueden hacer hipertermia. ¿Ya? Y si hacemos una punción lumbar, aparte que nos va a ayudar a descartar procesos infecciosos, también podemos encontrar que leucocitosis, pleocitosis, ¿no? Proteínas raquia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay neuronas, porque se están destruyendo. Por ello encontramos ese contenido en el líquido cefalorraquídeo. La contracción muscular permanente, ¿a qué nos puede llevar? A una rhabdomiolisis, o sea, muerte de células musculares con liberación de potasio, hipercalemia, y los detritos de estas células ocasionar un taponamiento a nivel renal, o sea, una insuficiencia renal, ¿no? Propiamente de las mismas nefronas. Y si hablamos de electrolitos, ya dijimos, ¿no? La liberación de las células musculares del potasio, hipercalemias. Lo cual, asociado a la liberación de aminas, va a producirnos mayor arritmia, pues, hasta que arritmias mortales. ¿Sí? A nivel cerebral, obviamente, se va a alterar pues, la perfusión del cerebro, ¿no? Y el resultado es desequilibrio de su regulación, ¿no? Isquemias, anoxias de todas las células o de las neuronas, lo cual pueden ser permanentes, ya han visto, pueden ir hacia una gliosis y ya tenemos focos epileptógenos. Entonces no podemos demorar en el tratamiento del estado epiléptico. Ahora tienen la justificación de que es prioridad 1. No puede esperar, nada que ya le pasó y resulta que está en un estado epiléptico en el segundo concepto, ¿no? Episodios por episodios. Entonces tenga mucho cuidado para evitar todo este desenlace. Entonces, el diagnóstico es fácil, ¿no? Observa cómo es el movimiento de la cara, de las manos, en sí de todo lo que es miembros. Yo cuando era serumnista vi un niño y el niño lloraba y lloraba y lloraba. Y la mamá decía, no sé por qué no quiere comer, no quiere, apenas y lacta, por favor, doctora, no sé qué tiene mi bebé. Ya, pues como médico entusiasta, me quedé a su lado, el niño cerca de una hora, mirando, le dije, ¿por qué está este pequeño así? ¿Por qué llora? ¿Por qué no quiere comer? Y como no hay exámenes de laboratorio, no había exámenes de laboratorio allá en mi pueblito, que me fui a Chumbivilcas, solo lo observaba el niño. Y es cierto, lactaba por ratos, y después no quería y seguía llorando, irritable. Hasta que me quedé viéndole bien, y hacía movimientos de los bracitos, tiraba hacia atrás, y de ratos chupeteos. Pero no estaba pues lactando. Y dije de frente, oye, eso es una convulsión. Es una convulsión. ¿Sabe qué, señora? Al Cusco. Y la trajimos pues al hospital Lorena, fue todo un show, porque en el hospital Lorena los pediatras no me querían recibir. No, pero el niño está bien, me quedo esperando. Pero sí estaba, son convulsiones. Bueno, finalmente se quedó el pequeño, la niña, creo que tenía 8 meses nomás. Y finalmente diagnosticaron una meningitis. Entonces observen, chicos, en lo que es convulsión es clínica. Evalúa a tu paciente, aprende a observar, ¿ya? Y si tengo mi duda clínica, porque hemos tenido hartos casos de pseudocrisis, hay gente pues que hace su crisis de ansiedad, o están en fase de duelo, o ya terminaron, no sé, pues perdieron a un ser querido, o tal vez terminó con su pareja, yo qué sé, hacen sus pseudocrisis, ¿no? Para llamar la atención. Y nosotros no sabemos, ¿no? ¿Es convulsión o no es convulsión? ¿Y ahora qué hacemos, no?
Entonces, el beneficio de la duda, ¿no? Hasta demostrar lo contrario con un electroencefalograma. No nos queda otra. Y en el electroencefalograma ya nos dice, pues si no hay actividad epileptógena. ¿Ya? Sí hemos tenido hartos casos en el seguro, hospitalizados adentro. Y no eran convulsiones, ya conversando, señor, usted no está convulsionando en su estudio, ha salido que no hay. Sí, es que tengo problemas de mi casa, que mi hija, que tengo un cáncer, que tengo esto, que no empiezan a hablar de todo, ¿no? Y lo único que querían creo era ser escuchados y nada más. Pero no avisan, pues. Entonces, describir siempre cómo es el evento, a la familia indagar realmente cómo han sido esos movimientos y si no hay una buena información, se quedan en observación. Cuando son crisis únicas, ¿no? Cuando son el estado epiléptico, pues va a ser fácil de diagnosticar. Cómo empezaron los síntomas, si el paciente consume algún tipo de tratamiento, qué medicamentos usa, si usa drogas, tenemos que preguntar, ¿ya? Sí o sí, tratar de ganarnos la confianza de nuestros pacientes para llegar al diagnóstico. Pero muchas veces yo les digo a los pacientes, no me mientas, porque si no, no voy a poder ayudarte. Y finalmente lo que tú nos cuentes se queda acá, ¿no? Y es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Entonces, ver todas esas características, antecedentes, consumos, farmacoterapia o algunos malos hábitos que puedan tener los pacientes, ¿sí? Y en la convulsión, cómo pues se está convulsionando, cómo fue la convulsión, cómo empezó, qué estaba haciendo, si liberó esfínteres, nadie pues finge hasta liberar esfínteres, no creo que alguien finja y se haga la pichi, ¿no? Muy loco tendría que ser, ¿no? Entonces solo vemos eso en cuadros de estado de convulsiones, ¿no? Liberan esfínteres los pacientes o intoxicaciones también. No olvidarnos siempre de la historia clínica tal y como nos han enseñado en semiología, con antecedentes, exposición a tal vez en su trabajo si están expuestos a tóxicos, todo hay que indagar rápido. No, porque ahí estamos en emergencia y no había tiempo, no. En emergencia hay el mayor tiempo. Es donde más puedes llegar a saber todo. Porque es el único instante donde los familiares vienen a la emergencia, un manchón, mira, ayuda, gritando. Después desaparecen. O ya no vienen o lo dejan abandonado o ya solo viene un paciente, un familiar. Entonces ese primer contacto con el paciente es donde ustedes tienen que aprovechar y sacar la mayor información posible. Ya jóvenes, ya hemos visto etiología, ¿ya? En el examen clínico, si el paciente realmente ha tenido estatus convulsivo o está convulsionando repetidas veces, obviamente las funciones vitales van a estar alteradas, ¿no? Hay que ver signos de traumatismo a nivel de cavidad oral, si el paciente se ha mordido, ¿no? Porque la convulsión pues, es súbita en algunos casos y llega a morderse la lengua. Entonces, a ver, muéstrame la lengua, herida ahí. Y eso, nada me lo he hecho seguro de mi convulsión. Ya, pues, punto a favor de la convulsión. ¿Ya? En el examen ocular, netamente para buscar causas. Hará un fondo de ojo, buscar nistagmos, simetría de las pupilas, todo ello. Ya, examen oral, ya dijimos. A nivel del cuello, no se olviden. Rigidez de nuca. Muchas veces hemos diagnosticado haciendo los exámenes rigidez de nuca, meningitis. Hace poco al residente, no sé quién. Y ese paciente que tiene, ¿por qué está desorientado? No, pero es un DCB. DCB, a ver, hay que hacer una tomografía de control. Pero no hay nada en el cerebro, le digo, ¿por qué está así? Ven, vamos a evaluar. Lo empezamos a evaluar, rigidez de nuca. Esto es una meningitis. Por eso no vemos nada en las tomografías. ¿Sí? Antibióticos. Gracias que le iniciamos el antibiótico sin habernos demorado muchas horas, el paciente en 24 horas estaba bien. Entonces, hay que ser bien íntegros en el examen clínico, chicos. Ya los años les enseñará que tan solo mirando van a darse cuenta de qué puede tener el paciente. Pues hasta que ustedes logren tener esa experiencia que todos queremos, nos va a tocar examinar, continuamente hacer buena anamnesis, entrenarse, ya hasta lograr el éxito que todos queremos, ¿no? ¿Qué más? En el examen neurológico propiamente dicho, buscar, pues, ¿no?
evaluación de conciencia, evaluación pupilar, ¿no? Que no haya déficit motor, ¿no? Levante su brazo derecho, izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, sensibilidades, todo ello hay que ver para ver que no esté pues dañado el mismo cerebro y a su vez ese sea la causa de la convulsión, ¿ya? Y bueno, ¿qué exámenes yo podría pedir a mi paciente con estatus epiléptico? Fácil, de acuerdo a las causas. Hemos dicho metabólicas, obvio, en un AGA me sale electrolitos, el cansancio. Hemos dicho infecciones, un hemograma, PCR, procalcitonina, ¿no? Pueden ser traumáticas o metastásicas o tumorales. Obviamente una tomografía simple y si no está muy claro, hay una lesión, parece, no parece, una tomografía con contraste será pues. El único problema que tenemos en el hospital es que no hacemos dosaje toxicológico, chicos. Acá no hacemos dosaje ni de marihuana, cocaína, nada de eso. Pero tenemos que hacerlo. Con la familia ya, ni modo, pues al menos en el seguro, si no se hace, ni modo, la familia se ve que tiene que hacer estos exámenes, es parte del estudio. Entonces, se nos complica, deberían ver esos exámenes en los hospitales, no sé por qué no hay. Y finalmente, tengo dudas, medio raro, no sé, pues hacer un examen invasivo, ¿no? La punción lumbar para confirmar si es una meningitis, si es una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Si es una pseudocrisis, obviamente mi electroencefalograma cuando tenga duda diagnóstica. La resonancia también es importante, siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, se lleva la resonancia con la tomografía. Primero, controlamos el estado convulsivo, el paciente ya se estabilizó, corremos con todos los exámenes, no los llevamos convulsionando a la resonancia ni a la tomografía, ¿no? Jamás, es una locura. No, bueno, ya hemos dicho que el electroencefalograma nos sirve para ver pseudocrisis, netamente, esa es su indicación. Hay diagnóstico diferencial, claro, todo lo que podría parecer una convulsión y no lo es, ¿no? Los psicógenos son las causas más frecuentes, tétanos, llegamos a ver con un grupo de sus compañeros, hace 4 años, tétanos, vimos, la única vez que vimos tétanos. Los trastornos psiquiátricos son los diagnósticos diferenciales con mayor frecuencia. ¿Ya? El tratamiento, en relación al tratamiento jóvenes tenemos tiempos, ¿ya? Así como en DSB. Llega el paciente con estatus convulsivo, de inmediato hago mi A, B, C, D, E. A, que tenga la vía aérea, B, que tenga buen movimiento del pasaje del aire, ¿no? Y si hay secreciones, pontes postizos, tendré que retirar pues todo eso. Y lateralizar el cuello para que el paciente no se aspire. Y obviamente tendré que darle oxígeno suplementario. ¿Por qué? Porque hay una demanda exagerada de oxígeno en el cerebro. Pero está saturando bien, no jóvenes, tienen que darle el aporte de oxígeno suplementario. Circulación, acuérdense que hay liberación de aminas en exceso, entonces que tenga buena presión arterial, si tiene muy alta la presión, bajar esa presión arterial, si tiene taquiarritmia, digo que esté controlar de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿ya? Y no debemos de permitir que el paciente pues convulsione mucho tiempo, ¿no? Acá nos dicen de manera muy optimista, no más allá de 20 minutos, y así se prolonga por más de 1 hora, obviamente el paciente va a tener mayores complicaciones, tal vez hasta irreversibles en el cerebro, incluso hasta la muerte. Tenemos que apresurarnos en controlar el estado convulsivo. Y ahí tienen fármacos, los cuales podríamos usar dosis, ya saben chicos, aunque me sepan qué medicamentos está bien. Ahorita vamos a hablar de esto. Acá tenemos una lista de fármacos, miren, tenemos benzodiazepinas, ¿no? Clozapam, diazepam, clonazepam, la epamina o la fenitoína, fosfenitoína, el fenobarbital, un barbitúrico, ¿no? El ácido valproico, levetiracetam, midazolam, anestésicos generales, propofol, pentobarbital, tiopental. Entonces, todos estos tienen un mecanismo de acción en relación a su fisiopatología. Por eso usamos todas esas cosas. Tienen que estar. Ahí está. Los grupos de fármacos. Vamos a ver esto primero, ¿ya? Grupo de fármacos benzodiazepinas. Entonces, la primera línea de tratamiento cuando un paciente viene convulsionando es
diazepam. ¿Hasta cuánto? El diazepam viene de 10 miligramos hasta 3. No, todavía no hay vía endovenoso o intramuscular, lo tenemos que tener. Si ustedes tienen lorazepam, bueno, midazolam con cuidado, porque el midazolam deprime el centro de la respiración. Entonces, si tú vas a usar midazolam, tienes que estar al lado con tu soporte de vía aérea invasiva, porque si se deprime tienes que intubarlo de inmediato. Por eso es que midazolam lo postergamos para cuarta línea. ¿Ya? Entonces, primera línea de tratamiento, diazepam. Segunda línea de tratamiento, persiste la convulsión, aunque casi siempre lo hacemos a continuación, es la infusión de fenitoína. Ya al mismo tiempo, en otros países hay ácido valproico endovenoso, también dicen podemos usar el ácido valproico. En Cusco no tenemos ácido valproico endovenoso, sí tenemos fenitoínas. ¿Ya? Tercera línea de tratamiento, les decía en la práctica, los barbitúricos, el fenobarbital. Si es que tienen la cosamida, ketamina o levetiracetam endovenoso, podría usarse. ¿Ya? No cede la convulsión, está persistiendo, ya hemos epaminizado, hemos usado fenobarbital y nada, anestésicos generales. Pero el asunto es que en esta cuarta línea de tratamiento, donde vamos a usar anestésicos generales y también el midazolam que deprime el centro de la respiración, al igual que los anestésicos generales, ya mi paciente tiene que estar intubado. Ya, él tiene que estar intubado, porque si no, ustedes van a ocasionar una apnea y paro respiratorio. Se muere, entonces tiene que haber intubado e inicias todo ese tratamiento. ¿No? Pentobarbital, tiopental, midazolam, propofol. ¿Sí? Así es el tratamiento del estatus convulsivo. Entonces, a los 5 minutos ya usé benzodiazepinas. Persiste, ya paso a lo que es la epaminización. ¿Sí? La dosis de 20 a 30 miligramos por kilo de peso. Persiste fenobarbital de 15 a 20 miligramos. Persiste protección de vía aérea. Intubamos al paciente y empezamos con las benzodiazepinas, con midazolam y los anestésicos generales. ¿Pueden usar al mismo tiempo midazolam, propofol? Sí, sí se puede. ¿Ya? Porque los mecanismos de acción son diferentes. Ya quiero encontrar lo que es, miren acá incluso la causa, ¿no? Si es una eclampsia, sulfato de magnesio, eso lo sabemos por ginecología. Si es por isoniazida, piridoxina. Hipoglicemia fácil, dale glucosa, pues. Hiponatremia, corrige, ¿no? De acuerdo a por qué tiene hipo o hipernatremia, corregiremos, ¿sí? Hipocalcemia, obviamente calcio. Meningitis, antibióticos, ¿ya? Intoxicación por aspirina, antidepresivos tricíclicos, litio, hemodiálisis, ¿sí? Y si es causa traumática, cirugía, pues si el paciente requiere. Entonces, minuto 0, confirma tu diagnóstico de estatus convulsivo. Como es evidencia, las lesiones tu ABCDE. Minuto 5, ¿no? Ya obviamente tienes tu vía periférica para la infusión de qué, de los fármacos. Y miren cómo ahí están lateralizando a la paciente para que no se aspire. Obviamente el oxígeno, el ABCDE es continuo, jóvenes. Al 7, buscar causa. Nunca olvidarse de la causa. Y la causa muchas veces frecuente es las hipoglicemias. Das la glucosa y ya pasó el estado. En el minuto 10 ya pues repetirás tu dosis de diazepam. Acá dice, ¿no? 20 miligramos, usar hasta 30. Si tienes lorazepam, bien. Si tienes clonazepam endovenoso, bien. Midazolam, pero dosis menores. No a dosis muy extremas por la depresión respiratoria. ¿Ya? A continuación persiste la convulsión. Acuérdense que las benzodiazepinas hasta ahí potencian la acción de GABA. Entonces, hemos potenciado la acción de GABA, pero el paciente sigue convulsionando, usaré pues un medicamento que bloquee el ingreso de sodio. ¿Y quién es el que bloquea el ingreso de sodio? La fenitoína. Le damos una dosis de carga de hasta 30 miligramos por kilo de peso. Si mi paciente pesa 80 kilos, ¿cuánto le correspondería a 30 por kilo, chicos? ¿Checaron o no?
¿Cuánto le corresponde de dosis? 2.400 miligramos. 3 por 8, 2 gramos. 2 gramos de ampolla. Ya, muy bien, 2.400 miligramos. Las ampollas vienen de 100. ¿Cuántas ampollas le corresponde? 2.400 entre 100, ¿cuánto sale? 24 ampollas. 24 ampollas. ¿En cuánto tiempo eso se pasa? En alrededor de 1 hora. ¿Ya? ¿Por qué en 1 hora y por qué no en bolo? La benitoína bloquea el ingreso de sodio, pero también a nivel cardíaco hay o no ingreso de sodio por las despolarizaciones de los miocitos. Hay, ¿no es cierto? Entonces, netamente pensando en el corazón es que tenemos que pasar lentamente y verificar que no haya bloqueos, que no haya taquicardia, hipotensión. Por eso es que la benitoína se tiene que pasar un poco lenta. Monitorización hemodinámica estricta por su mecanismo de acción. ¿Ya? Entonces, puedes usar benzodiazepinas con fenitoína, claro, tienen dos mecanismos diferentes. ¿Ya? Y al mismo tiempo decía, ¿no? Al mismo tiempo que estoy usando fenitoína, ácido valproico. El ácido valproico, en cambio, va a actuar sobre canales de calcio. El levetiracetam, canales de calcio, canales de sodio. Incluso fenobarbital es netamente potencia de acción GABA. Y también bloquea el ingreso de sodio. Es un éxito, los anticonvulsivantes son lo máximo. Es conocer bien nomás sus mecanismos de acción. ¿Ya? Y si mi paciente ya pasó 60 minutos, sigue convulsionando, ya pasé la línea 1, la 2, ¿qué me tocaba? ¿Qué tocaba? Después de fenobarbital. Fenobarbital incluso hay que tener cuidado, puede también deprimir. ¿Qué tocaba? Benzodiazepinas de más potencia, ¿no? Y anestésicos generales. Mira, debe considerarse intubación orotraqueal, porque va a deprimirse por los fármacos y por el mismo estado convulsivo se va a esperar. Sí o sí tienen que intubar, chicos. No hay otra. ¿Ya? Y hacemos infusión ya continua. El medicamento pasa continuamente midazolam, propofol. El propofol también va a actuar sobre canales de sodio. Pero el problema de estos fármacos que tienen acción también central, ¿no? Y sobre la respiración netamente. El paciente deja de respirar, apnea. Pues sí o sí tengo que intubar, no me queda otra. ¿Ya? No se olviden del resto de desórdenes que se está produciendo a nivel cardíaco, monitoreo de presión del latido cardíaco, monitoreo de electrolitos, ¿no? Corregirse un trastorno ácido básico, todo eso tenemos que hacer. Es interesante, les tiene que gustar. Les tiene que llegar a usar la medicina y todo esto es fácil. Parece difícil, pero no, todo es sencillo. Vas tomando tu agua, encuentras acidosis, ya vas corrigiendo tu acidosis. Encuentras sustaquerismo, brederismo, ya sabemos los medicamentos que debemos usar. ¿Sí? Entonces ya mi paciente está convulsionando sus fármacos, viendo varios alternativos de fármacos al mismo tiempo con diferentes mecanismos de acción que van a ir controlando. Y controlan. Dan el tratamiento adecuado, se controlan. Habré visto a lo largo de estos 15 años un caso que no hemos controlado, de un señor que tenía un absceso cerebral asociado a una tuberculosis. A él sí, no se llegó a controlar, finalmente falleció. Él ya tenía su foco epileptógeno porque le cayó un rayo, no, una descarga eléctrica que entró por la región frontal y salió por su piecito. Entonces él ya tenía focos epileptógenos. Y a eso se sumó la tuberculosis o infecciones. Entonces, pues, múltiples focos epileptógenos, se hizo infusión de fármacos, de distintos fármacos, de anestésicos, ¿no? Falleció. Pero la mayoría de estatus convulsivos que acá en Cusco he visto, todos se controlan. Hasta fenitoína llegamos. Fenitoína, un poco de midazolam. No hemos llegado a intubar. Uno solo yo llegué a intubar. Pero el resto, a todos los hemos controlado hasta con fenitoína en la dosis adecuada. ¿Ya? Luego de que le das esa carga de fármaco para lograr a su concentración sérica, tienes que darle la continuidad, ¿no? Cada 8 horas, que es la dosis. ¿Qué más? Sigamos. En el minuto 90 ya, pues, si el paciente sigue convulsionando, ya entra, pues, hay que ocasionar un coma barbitúrico, anestésicos generales,
lutano, isoflurano, tiopental, ya llegar a fármacos mucho más agresivos. Pero como repetimos una vez más, con protección de vía aérea ya invasiva, ventilación mecánica. Ahí nuevamente, ¿por qué se repite esto? Ahí tenemos las dosis, chicos. Ya dosis no les voy a exigir, pero sí los nombres de los medicamentos. Y acá está este cuadro, me agrada bastante. Miren, ¿quiénes actúan sobre canales de sodio? Fenitoína y ácido valproico. Sobre GABA, todas las benzodiazepinas, los barbitúricos, ¿ya? Tiopental, también el ácido valproico y el propofol. Los que van a bloquear canales de calcio, la cosamida, propofol. En alguna revisión también vi un ácido valproico. Antagonistas del NMDA, propofol y ketamina. El propofol actuará en conclusión sobre GABA, canales de calcio y antagonizando el NMDA. ¿Se dan cuenta? Tienen que amar la farmacología. La farmacología es el 50% de la medicina. No sabes fármacos, frito. Estudia. Ya. Bueno, esto es un resumen de todo lo que hemos hablado. Porque eso es todo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Todo claro, se han dormido. No puedo gritar, chicos, porque estoy en el hospital. Creo que una voz muy sutil y que no se han dormido. Para una No, consulta. pero Tú no te habrás dormido, el resto sí se ha dormido. Para una consulta. Dime. ¿Hay la posibilidad de diferenciar una pseudocrisis epiléptica solo con observar el tipo de convulsión? Solo Ya observándolo sabes, nada más. mira, yo como aunque mi modo de hacer la diferencia clínica hasta esperar un electroencefalograma, yo a los pacientes, estímulo mecánico doloroso intenso, ¿no? Y su pseudocrisis se pasó, porque más es el dolor, ¿sí? Pero hay gente que resiste todo, he visto de todo, hasta con agujas hemos evaluado, nada, sigue haciendo sus movimientos de convulsión, de supuesta convulsión. Y otra cosa que también he evidenciado, he observado, es que las pseudocrisis hacen parpadeos a la vista, pues intencionales. No quieres abrirle sus ojos, ¿no? Los párpados quieres abrir, levantarles, y te hacen fuerza y te cierran. Así no es una convulsión, jamás. No se está engañando. Y finalmente hubo una chica diciendo que me sacudía sus piernas. Tus ojos, o sea, eso no son de eso. No. Ya como mis licenciados, ya pone intramuscular. Y todo intramuscular pues duele, chico. Mamacita, si sigues convulsionando, te vamos a poner otro inyectable en la otra parte, ¿ya? Y el licenciado hay que vigilar. Ni una convulsión más. Para evitar las inyecciones en la nada. Entonces, ya son los famosos tips que ustedes van a tener que aprender cuando sean médicos, ¿no? Cómo darse cuenta si un paciente está engañando o no. Porque no hay electroencefalograma a la mano, eso es programado. Sí, entonces hay van a encontrarse varias maneras. Tuvimos ese tiempo una joven, ¿no? Cuando estaba en el hospital regional trabajando. Pero en este caso no era convulsión inconsciente, no reaccionaba, decíamos oler nada. Eso era un cuento cuando yo era interna, ¿no? Y uno de mis compañeros me decía, ay, ya siempre viene, se está haciendo delante del paciente. Pero no reacciona a nosotros, ¿no? Tú estás respirando bien, qué raro, ¿qué le habrá pasado? No, nos está mintiendo. La paciente habrá escuchado todo lo que hablábamos, de un momento a otro se sentó bruscamente, nos miró a todos, nos insultó de la A a la Z, se saltó de la cama y se fue. Son una tira de tal cual que hasta que acá nos podemos morir. La gente es loca, chicos. Entonces hay que hacer, la práctica es lo que les va a hacer maestros. Tienen que hacer prácticas, para que ya vuelvan todo lo presencial, para que aprendan. Eso es experiencia. Y medicina solo se aprende pues con práctica en un hospital. Así virtual, no, porque dan examen en grupo, ya me he enterado ya. Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos? Para empezar a depilarse estamos atrasados, electrolitos nos vamos a demorar.
Ninguna pregunta, ¿no? Todo claro. Espero. Ya en la práctica reforzaremos. Anafilaxia, por favor, hay que presentar. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ay, 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 pensé que me había salido el sistema. Ya pongan anafilaxia, por favor, no sé a quién le tocó. Sí, revisé su charla, me parece interesante. Ojalá que lo podamos poner bien. Se ve, chicos. Gracias. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Bueno, continuando, ¿no?, con las exposiciones, voy a poner sobre el tema de anafilaxia, ¿no? Tenemos que ver que la anafilaxia va a ser, ¿no?, o va a tener diferentes denominaciones según la Organización Mundial de Alergia. Nos indica, ¿no?, que va a ser una reacción de hipersensibilidad generalizada y sistémica. Y según AFUDE, encontré, ¿no?, que esta anafilaxia es un síndrome ya multisistémico y agudo, ¿no?, en el cual este es potencialmente letal. Como podemos observar, este es, ¿no?, el mastocito, ¿no?, es uno de los tejidos, ¿no?, es una de las células, ¿no?, que derivan de las células mieloides. Estas van a poseer numerosos, ¿no?, podemos observar en su alrededor, ¿no?, numerosos gránulos, ¿no?, en su interior, y con células como sustancias como la histamina y la heparina. Tenemos que recalcar que esta anafilaxia con mayor frecuencia va a resultar, ¿no?, de las reacciones inmunológicas, ya sea de los alimentos, de los medicamentos, picaduras de insectos, y también de aquellos, a través también va a ser inducida, ¿no?, de mecanismos no inmunológicos, ya sea por cualquier agente que sea capaz, ¿no?, de producir esta degranulación de los mastocitos y los basófilos. También tener en cuenta que estos mastocitos no se caracterizan, como les indicaba ya, por una gran cantidad de variedad de receptores a nivel de su membrana plasmática, ¿no? Dentro de la epidemiología vamos a ver que esta anafilaxia va a tener, ¿no?, una incidencia global que va a ser entre un 50 y 120 episodios, ¿no?, que se va a dar en 100.000 personas al año. Y la mortalidad va a ser 0.33 a 3%, ¿no?, de muertes en 1.000.000 de personas al año. Parece poco, pero sí se da, ¿no? También cabe indicar que esta epidemiología de la anafilaxia, a nivel latinoamericano, vamos a ver que las causas más frecuentes que se van a dar van a ser, pues, los medicamentos. Dentro de ellos va a estar los AINES. Y segundo a esto va a estar, ¿no?, los alimentos, que se va a dar a un 22 a 34%. Y posterior a esto, ya con un rango de 8 a 14% por picaduras de insectos y factores físicos, ¿no?, que sería por un 3 a 4%, y en los factores idiopáticos, que se va a dar a un 3 a 21%, ¿no? Tenemos que ver que dentro de los mecanismos fisiopatológicos de la anafilaxia, vamos a ver, ¿no?, que estos se van a dar, como les indicaba, a nivel de los inmunológicos, no inmunológicos, idiopáticos, como ya les indicaba. Estos inmunológicos, como les decía, van a ser, ¿no?, reacciones mediadas por las inmunoglobulinas, ¿no?, más que todo por la inmunoglobulina E. Y también se dice, ¿no?, que que hay reacciones mediadas por la inmunoglobulina G, pero esto todavía que está en estudio, ¿no?, que no se da en humanos. Y posterior a esto también se hay por reacciones mediadas por los complementos inmunitarios, ya sea por varios fármacos, ¿no? Y dentro de los no inmunológicos hay que tener en cuenta que esto, más que todo, se va a dar, ¿no?, esa degranulación masiva de los mastocitos, pero sin presencia, ¿no?, de estas inmunoglobulinas. Dentro de esta fisiopatología vamos a ver que vamos a hablar primero de la anafilaxia inmunológica. Como sabemos, este va a ser un mecanismo clásico, ¿no?, que se asocia más que todo, ¿no?, a la enfermedad alérgica.
Es iniciado especialmente, ¿no? Por un alergeno, ¿no? O un antígeno, ¿no? Que esta especialmente va a actuar con la inmunoglobulina E. Como sabemos, esta inmunoglobulina E va a tener un papel importante, ¿no? Que va a ser especialmente en la patogenia de estas enfermedades alérgicas y también en la activación, ¿no? De los mastocitos y los basófilos. ¿Cómo sucede esto? Primero, ¿no? Vamos a ver que el alérgeno lo que hace es, ¿no? Entra, ¿no? En las amígdalas, dentro de las cuales estas no van a ser captadas, ¿no? Degradadas, ¿no? Degradadas por las células presentadoras de antígenos. Y estas células presentadoras de antígenos lo que van a hacer prácticamente, ¿no? Interactúan, ¿no? Con los linfocitos T y los linfocitos B. Dentro de estos linfocitos T van a estar especialmente los linfocitos CD4, ¿no? O helper, en el cual estos lo que van a hacer, van a interactuar, ¿no? Especialmente en los ganglios linfáticos. Y posterior a esto, lo que se lleva, ¿no? Es a la producción de esta inmunoglobulina E específica de los alergenos. Esta inmunoglobulina E lo que hace ingresa, ¿no? Al torrente sanguíneo y luego esto se difunde, ¿no? A través de estos tejidos. Especialmente esto va a ser, ¿no? A nivel de la piel, los tejidos de las mucosas y de los tractos respiratorios y gastrointestinal. Y como esta inmunoglobulina E se une, también se va a unir, ¿no? Al receptor de alta afinidad, que es el factor epsilon de RI, en la superficie de los mastocitos y de los basófilos, ¿no? Y como ya estas inmunoglobulinas ya se encuentran, ¿no? Con el alérgeno, lo que hacen, ¿no? Son activar, ¿no? Activar y llevar a la liberación de mediadores inflamatorios, ya sean como la liberación de la histamina, de las citoquinas, de las quimioquinas, y posteriormente como resultado pueden dar, ¿no? Como los signos y síntomas de una anafilaxia. Eso también va a depender de los alimentos, de los medicamentos que la persona haya consumido, ¿no? Otra vamos a tener la anafilaxia no inmunológica, ¿no? Que esta, como les indicaba, no va a haber una interacción, ¿no? de las inmunoglobulinas. Obviamente que acá vamos a tener, ¿no? Según Up2Day encontré, ¿no? Que primero se va a dar por tres, ¿no? Por tres mecanismos. Dentro de ellos vamos a ver la activación, ¿no? Directa de los mastocitos y los basófilos por la vancomicina, en el cual lo que hace esto es que conduce, ¿no? A la liberación de esta histamina, y esto posteriormente se relaciona, se dice, ¿no? Con el síndrome de sofocos por vancomicina. También esta activación directa de los mastinocitos por la vancomicina nos lleva, ¿no? a una hipotensión y así presentar de manera similar una anafilaxia, ya sea un 15%. Se desconocen un poco el mecanismo. Luego tenemos de los opioides, ¿no? Los medicamentos opioides, que como por ejemplo vamos a tener la mepiridina y la codeína, ¿no? Que estos lo que hacen, ¿no? Es provocar, ¿no? La liberación de la histamina no inmunológica a través de esta de granulación directa, ¿no? De los mastocitos. Acá se va a presentar, ¿no? Algunas reacciones leves como la urticaria, y estos van a ser frecuentes, ¿no? Aunque ocasionalmente no indican, ¿no? Que no pueden haber reacciones anafilácticas. El otro mecanismo va a ser, ¿no? Las urticarias por frío, ¿no? Que esto básicamente se va a caracterizar porque va a haber una aparición rápida, ¿no? De eritema. ¿Esto por qué? Porque va a haber una exposición, ¿no? Al frío. También se dice que esta exposición al frío puede ser a exposición al frío de alimentos con temperaturas frías, o algunos pacientes, ¿no? Que tienen estos trastornos de exposición sistémica al frío, ¿no? En el cual lo que hace esta urticaria al frío es, ¿no? Provocar una liberación masiva, ¿no? Más que todo de la histamina y otros mediadores, ¿no? Que posteriormente lo que hacen, ¿no? Provocar una hipotensión. Dentro de las causas de la anafilaxia vamos a ver, ¿no? Más que todo, la mayoría de los episodios anafilácticos van a tener un mecanismo, como les indicaba, inmunológico, que va a estar involucrado, ¿no? La inmunoglobulina E.
Dentro de ellos vamos a ver que los alimentos son la causa más común en los niños, mientras que los medicamentos y las picaduras por insectos va a ser más común, ¿no?, en las personas adultas. Dentro de ellos podemos observar, ¿no?, que los alimentos pueden ser anafilaxia por el maní, por algunos mariscos, pescados, por la leche de vaca o el huevo de gallina, ¿no? Y en las picaduras de insecto, más que todo por los venenos de algunas abejas, ¿no? O insectos. Dentro de los medicamentos tenemos que tener acá que hacen anafilaxia, ¿no? Especialmente a los AINES, ¿no? Y después a los antibióticos como penicilinas o betalactámicos, también se podría decir. También, ¿no?, en los desencadenantes de los no inmunológicos, que se da, ¿no?, sin presencia de estas inmunoglobulinas, ¿no? Puede ser, como ya les indicaba, ¿no?, por factores físicos, por medicamentos, como ya les indicaba, por los opioides, por la vancomicina, o algunos agentes, ¿no?, de contraste, o también nos indica, ¿no?, el alcohol. En los mediadores químicos, como les indicaba, ¿no?, entre estos mediadores vamos a tener que hay, ¿no?, mediadores primarios que se van a encontrar, como ya les indicaba, que era la histamina, la heparina, o factores miotácticos, ¿no?, de los eosinófilos o neutrófilos. Y en los mediadores secundarios vamos a tener al ácido aractónico, a la prostaglandina, a los leucotrienos, también vamos a tener algunas interleuquinas, ¿no? Y el activador de plaquetas. Tener en cuenta que estos mediadores químicos de la anafilaxia, más que todo, ¿no?, en general, tenemos que tener que la liberación de esta histamina lo que hace, ¿no?, es aumentar, ¿no?, la permeabilidad de las paredes vasculares. Y también lo que hace es, ¿no?, inducir a la salida de proteínas plasmáticas, ¿no? Y también favorece a la formación de edemas. Y la liberación también de los leucotrienos nos van a conducir o nos inducen, ¿no?, a una contracción del músculo liso y en vías respiratorias. También vamos a tener los factores quimiotácticos, ¿no?, que estos, más que todos, van a atraer a los eosinófilos y a los neutrófilos, ¿no?, que estos van a neutralizar, ¿no?, a la parte de la reacción debido a esta antihistamina, ¿no? Y posterior a esto se va a dar, ¿no?, los signos y síntomas, ¿no?, de esta anafilaxia. Tenemos que tener en cuenta que los signos y síntomas típicos de esta reacción alérgica o anafilaxia es más que todo en la piel, se va a dar, ¿no?, por prurito, edema, eritema cutáneo, enrojecimiento, tumefacciones, ¿no? Y a nivel oral puede producir picazón, hormigueo, o puede haber, ¿no?, presencia de edema a nivel de los labios, en la lengua, en la úvula. Y a nivel respiratorio, estos síntomas lo que van a producir puede ser congestión nasal, rinorrea, estornudos, escosofaringio, opresión o distonía, ¿no? Y también va a presentarse como estribor y tos seca. A nivel gastrointestinal, más que todo acá va a haber, ¿no?, el dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede haber diarrea, puede haber disfagia. Y a nivel cardiovascular, acá se puede encontrar más que todo, ¿no?, la sensación de desmayo, mareo, síncope, y ahí se observan, ¿no?, las alteraciones del estado mental, dolor del pecho, palpitaciones, taquicardia, bradicardia, ¿no? Y a nivel neurológico, acá tienen, ¿no?, la sensación de muerte inminente, puede presentarte también convulsiones, ¿no? Que se van a volver más irritables, ¿no? Y a nivel ocular, se puede presentar prurito perioritario, eritema y edema, ¿no? Y otros puede ser por cambios uterinos en mujeres y niñas, ¿no?
y también en cólicos y sangrados, ¿no? Por contracción uterina. Dentro de los diagnósticos, de los criterios diagnósticos, tenemos que tener en cuenta que la anafilaxia no va a tener 3 criterios. En el criterio 1, como podemos observar, ¿no? Se va a dar, más que todo, acá este criterio va a tener en cuenta los signos y síntomas cutáneos, ¿no? En la piel lo que va a haber, ¿no? Ya sea la urticaria generalizada, el prurito, ¿no? Pero esto en un 90% de estos va a ser, ¿no? Estos episodios anafilácticos que obviamente con esto podríamos ya ver, ¿no? Nuestro diagnóstico. Pero también tenemos que comprobar que va a haber, ¿no? Un compromiso respiratorio, ya sea como la disnea, ¿no? Estribor o hipoxemia. Y ya a nivel de, va a haber una reducción de la presión arterial, ¿no? Y estos van a estar asociados con una disfunción de órganos diana, ya sea a nivel del cerebro, a nivel del riñón, que va a haber una hipotonía, colapso, síncope o incontinencia. Y en el criterio 2, lo que aquí ya también es que se incorporan, ¿no? Estos síntomas, que son los síntomas gastrointestinales, además de los síntomas cutáneos, ¿no? Que ya se presentó. Acá vamos a ver, ¿no? Síntomas respiratorios, la presión arterial baja, y esto se va a aplicar, ¿no? En pacientes con exposición a alguna ya sustancia o a un alérgeno ya conocida, ¿no? Y posteriormente a esto vamos a tener el criterio 3. Este criterio 3 lo que nos habla ya también es, ¿no? De los pacientes ya cuando ya tienen, ¿no? Una hipotensión o un shock, ¿no? Después de haber estado expuesto, ¿no? A un alergeno. Y podemos observar que aquí en los niños lo que va a presentar va a ser una presión sistólica baja. Y también va a haber una presión de arterial sistólica superior, ¿no? A un 30%, y de igual manera en los adultos. Y dentro del diagnóstico también tenemos que observar, ¿no? Más que todo el diagnóstico va a ser clínico, ¿no? Y en acá tenemos que ver los signos y síntomas que se presentan a nivel de la anafilaxia, que ya les indiqué, ¿no? A nivel de la piel, qué cosa hay angioedema, puede haber prurito, rubor, pero también nos indica que estos síntomas cutáneos en algunos pacientes, que es en un 10 al 20%, no se presentan, ¿no? Y tener en cuenta algunos signos de peligro que nos pueden llevar, ¿no? A una anafilaxia. Y estos signos de peligro tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que es la dificultad respiratoria, el estridor, sibilancia, disneas y aumento, ¿no? del trabajo respiratorio, cianosis, hipotensión, ¿no? y arritmia, ¿no? En el manejo inicial hay que tener en cuenta, ¿no? que la atención se debe centrar primero, más que todo, en las vías respiratorias, ¿no? Vía respiratoria, circulación, más que todo el ABC, ¿no? Y se evalúan, ¿no? Posterior a eso se evalúan, ¿no? A nivel de piel, los labios, como les indicaba, la laringe. Se busca, ¿no? Si hay algún angioedema, ¿no? Y si no hay, ya pues verificar todas esas partes, porque es muy importante para el diagnóstico. Y posterior a eso, ya que habíamos hecho ese diagnóstico inicial, tenemos que ver entonces si el paciente presenta todos estos síntomas de anafilaxia. Entonces lo que tenemos que hacer en el tratamiento, en el manejo, es, ¿no? De primera línea, dar la epinefrina, que se debe inyectar por vía intramuscular. Y segundo esto, ver, ¿no? Vemos, ¿no? Si la vía aérea superior no está edematosa, se le coloca, ¿no? al paciente, como podemos, en posición reclinada con las extremidades, ¿no? elevadas. Obviamente esto para no, estas se dicen, ¿no? para maximizar la perfusión, ¿no? de los órganos vitales. Luego, posterior a eso, se le tiene que administrar, ¿no? oxígeno. Tiene que ser un oxígeno mayor, ¿no? que de 15 litros, que nos dé un 100% de oxígeno. Y posterior a esto, insertamos, ¿no? los 2 catéteres intravenosos, de preferencia, ¿no? de 14 a 16 para la administración rápida de los líquidos y medicamentos, ¿no? Y luego monitorizar, ¿no? Que lo vamos a ver con más detalle en este cuadrito, que es en el manejo, ¿no? En este manejo vamos a observar, ¿no? Primero, lo que tenemos que poner a un paciente que tiene anafilaxia,
una epinefrina no intramuscular de 1 miligramo por mililitro. Esto se administra, ¿no? Que de 0.3 a 0.5. Se repite, ¿no? Se repite de 5 a 15 minutos, en el caso que sea necesario, pero si el paciente, si los síntomas no, o sea, no responden a esta inyección de epinefrina intramuscular, lo que se sigue es ya también preparar, ¿no? Una epinefrina intravenosa para infusión. Y posterior a este, como les indicaba, ¿no? Se puede colocar al paciente en posición reclinada si es que tolera, ¿no? Y elevar lentamente las extremidades inferiores. Y posterior a eso, como les indicaba, un oxígeno que se dé de 15 litros, ¿no? Al 100%, que nos dé un oxígeno de 100%. El otro va a ser el Volor, ¿no? El Volor rápido de infusión salina. Como tenemos que tener en cuenta acá que los líquidos intravenosos, ¿no? Se debe dar en todos los casos de anafilaxia, en el cual, como sabemos, la anafilaxia nos produce, ¿no? Un desplazamiento masivo de líquidos rápidamente. ¿Por qué? Porque hay un aumento, ¿no? De la permeabilidad vascular y con una transferencia puede ser de un 30 a 35%, ¿no? De este volumen intravascular al extravascular, y eso sucede en cuestión de minutos. Es por eso que en cualquier paciente que tenga una hipotensión o no responda rápidamente, lo que tenemos que administrarle es adrenalina intramuscular y se debe recibir una reanimación con líquidos de gran volumen. En los adultos se da, ¿no? Se debe recibir de 1 a 2 litros de solución salina normal, ¿no? A una velocidad de flujo más rápido. En los niños se indican que se debe administrar la epinefrina de 0.01 miligramos. Y en la solución salina en los niños se pone, ¿no? En bolos de 20 mililitros por kilo de peso, ¿no? Y esto también con una duración de 5 a 10 minutos, ¿no? Y repetir según sea el caso. También cabe indicar que se le puede dar, ¿no? Se le puede dar salbutamol si es que el broncoespasmo está persistiendo, ¿no? Persiste esta epinefrina intramuscular, y esto se le puede administrar de 2.5 a 5 miligramos, ¿no? En una solución de 3 ml, ¿no? Obviamente mediante este nebulizador que se da de 2 a 3 inhalaciones. También cabe indicar que dentro de este manejo va a haber, ¿no? Terapias complementarias. Dentro de estas terapias complementarias tenemos que recordar que los corticoides y los antihistamínicos no tienen un papel, ¿no? En el momento agudo de la anafilaxia, porque tienen un retraso, ¿no? En su acción, pero sí se puede utilizar para poder aliviar algunos síntomas inducidos, ¿no? Por la liberación de la histamina, como puede ser el angioedema o el prurito, por ejemplo. Pero, como les indicaba, en el momento agudo, lo que se debe administrar es esto, adrenalina intramuscular. Ahora, en el tratamiento de síntomas refractarios, tenemos que tener en cuenta que acá, si no funciona a la insulina intramuscular, a la epinefrina intramuscular, lo que se hace, ¿no? Hacer una infusión de epinefrina, que puede ser de 0.1 microgramos por kilo de peso por minuto. Y también cabe recalcar que en pacientes beta bloqueados, el uso de la adrenalina es controvertido, ¿no? Ya que se da por elección el glucagón intravenoso. Y si, digamos, en estos pacientes que son beta bloqueados, continúa su bradicardia sintomática, obviamente tenemos que darle la atropina. Y también cabe indicar que acá en los vasopresores, si hay en aquellos pacientes que requieren otro segundo vasopresor, se le tiene que dar. Y todos estos vasopresores, ¿no? Obviamente por bomba de infusión, que con dosis ajustadas, ¿no? De forma continua, de acuerdo a y acá obviamente tenemos que ver a la monitorización, pues, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la saturación de oxígeno, que es lo más importante, ¿no? Que tenemos que ver en estos pacientes. También tener en cuenta que esta adrenalina o epinefrina va a actuar, ¿no? En un minuto, que tiene un tiempo de acción de 3 a 5 minutos.
Es por eso que es el tratamiento de elección. Eso sería todo, doctora. Muy bien, ¿tienes algún video, Tania? ¿Videos sobre anafilaxia? Hay videos interesantes. Ya, doctora, ahorita lo voy a presentar. Ya. Bueno, mientras tanto preguntamos a tus compañeros. Gary, ¿cuál es el primer fármaco causante de anafilaxia? ¿Mm? Gary, Sí, doctora, le escucho. ¿qué fármaco es el más comúnmente relacionado a anafilaxia? Fármacos. La penicilina, doctora. Ya, muy bien, penicilinas. Otro grupo de fármacos que pueden ocasionar alergia. Marjorie. Doctora, había un grupo también que mencionó como la codeína. Ya, pero codeína no usamos con mucha frecuencia. Abigail. Abigail. ¿Está o Sí, no? doctorita, buenas Ya. noches, doctora. Buenas noches. ¿Qué otro fármaco ocasiona con mucha frecuencia? ¿Mm? Ya. Ya, entonces, como decíamos, ¿qué otro grupo de fármacos, Abigail? ¿Sabes o no? Aldair, Andrea. ¿Y cómo se van a dar cuenta de la anafilaxia? Se pasan ustedes ahora. Los antibióticos, doctora, Ya, como betalactámicos. ya dijo ya Gaby, las penicilinas son las primeras causantes de anafilaxia. Otro grupo de fármacos aparte de los antibióticos que usamos para todos. Los Los AINES. AINES, pues de los AINES, el que está en primer lugar. ¿Quién es? Ani Lucero. ¿Quién es Ani Lucero? ¿Dónde está Ani Lucero? Buenas noches, doctora. Ani, ¿cuál es el primer analgésico causante de anafilaxia? Bueno, dentro de los AINES, creo que el paracetamol. No, el paracetamol es el menos frecuente. Bremen, Ibuprofeno, doctora. ¿el qué? Ibuprofeno. Casi te acercas. Brenda, Doctora, ¿la aspirina? podría ser, más ocasiona hemorragia digestiva. Camilo, vamos, para todo lo usan. De hecho, que han tomado ustedes también en algún momento. Camilo, Andrés, Diclofenaco. no. Camilo. ¿Y el dipirona acaso usamos frecuentemente? El diclofenaco, doctora. Diclofenaco es el más frecuente causante de anafilaxia, chicos, aunque no lo crean. Diclofenaco, las penicilinas, naproxeno, ibuprofeno también siguen, ¿ya? Si un paciente es alérgico a las penicilinas, probablemente también lo es a las cefalosporinas y también a las, posteriormente a la vancomicina también. Hay la posibilidad de que sea alérgico. Ya, en realidad, cualquier fármaco puede ocasionar alergia, cualquiera. Pero las más comunes y frecuentes son las penicilinas y los analgésicos como el diclofenaco. Entonces ustedes están en su obligación, ¿no? Contraobligados en toda atención médica que den, preguntar si el paciente es alérgico, porque usamos penicilinas o cefalosporinas para un montón de cosas.
Entonces siempre preguntan alergias. A veces que le ponga una penicilina, una cetrazona a alguien que es alérgico y luego se van a meter en problemas. O le pongan un diclofenaco a alguien que te está diciendo, soy alérgico. Y tú, no te pasa nada, no pasa nada. Tercos le ponen. Hace poco hubo un problema así. Era una chiquita que se había caído del caballo, que vino de Lima a hacer su tour. Y se cayó. Pues. Y el traumatólogo le dice diclofenaco, ¿no? Un doctor, le digo, no, el diclofenaco sin no sé qué. Y en farmacia, pues no saben eso. Le dieron el diclofenaco, le han puesto y casi lo han matado a la chica. Un lío que ha llegado hasta la policía. Le ha dicho que soy alérgica, no me han hecho caso, que ese doctor, que ya, pobre médico. Entonces, mucho cuidado, no me gustaría que estén en ese problema, es horrible. Nada de usar, o parte de su anamnesis ¿es alérgico a algo? Y si es alérgico a los AINES, pregúntele, ¿y qué tomas cuando tienes dolor? Paracetamol, ya, pues mala suerte, solo le puedo dar paracetamol. Y si te dicen, no hay ningún medicamento, bueno, no le puedo dar nada, ¿no? Es alérgico. Tendrá que aguantarse, ¿no? ¿Qué queda si es alérgico? Entonces, mucho cuidado con las alergias. Es las que más problemas dan de malestar de los familiares. Penicilina también es muy, muy común. ¿Ya? Veamos el video antes de que le siga preguntando. Las reacciones alérgicas se pueden manifestar de muchas formas, por lo que el tratamiento irá encaminado dependiendo de los síntomas manifestados. Los más comunes o más habituales son los síntomas cutáneos, como las ronchas, abones, edema de labios, de párpados, entre otros. Los síntomas respiratorios también son frecuentes, en donde puede haber tos seca, pitos en el pecho, como llamados sibilancias, sensación de falta de aire. También pueden haber síntomas digestivos, como las náuseas o los vómitos o deposiciones diarreicas. Y en algunas ocasiones puede haber compromiso del sistema cardiovascular que se manifiesta con mareo, bajada de tensión, palpitaciones, fundamentalmente. Cuando hay una combinación de estos síntomas, puede haber lesión cutánea más síntomas digestivos o síntomas respiratorios más bajada de tensión, nos encontramos frente a una anafilaxia o shock anafiláctico respectivamente. Por lo tanto, y conociendo los síntomas que pueden haber durante una reacción alérgica, vamos a hablar del tratamiento. Cuando hay síntomas cutáneos únicamente, el tratamiento de elección son los antihistamínicos, siempre ajustados a la edad y al peso del paciente según lo indicado por su médico. Cuando estos síntomas cutáneos son persistentes o dependiendo de la intensidad, se pueden añadir corticoides orales. Estos corticoides orales también son utilizados o se pueden utilizar durante una reacción donde hay compromiso del sistema digestivo. Cuando los que predominan son los síntomas respiratorios, se deben utilizar broncodilatadores. El tratamiento de elección frente a una anafilaxia es la adrenalina y se debe colocar preferiblemente en la cara externa del músculo. Se puede repetir la dosis a los 10 o 5 minutos si los síntomas son persistentes, siempre mientras vamos camino al hospital o mientras esperamos la atención sanitaria. Recordemos, ante la duda, es mejor poner una adrenalina de más que arrepentirnos de no haberla puesto. Eso es todo el video. Hay un video de anafilaxia de la Universidad de Asturias. A ver, busca eso, por favor. Tania, a ver si lo encuentras. De Canarias, no, Universidad de Canarias. Canarias, Asturias, creo que es. Está buscando. Ya, chicos, entonces, como decíamos, las causas más frecuentes son el farmacosello. ¿Ya lo tienes? Y así puedes ver proyectándolo. Luego, en alimentos, bueno, pues está además decir el huevo, las nueces,
¿qué más? También algunas vacunas podrían ocasionar reacciones alérgicas, ¿ya? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de si estoy frente a una anafilaxia o una urticaria? ¿Cuál es la diferencia, Luz Margarita, entre anafilaxia y urticaria? Doctora, la urticaria, la anafilaxia va a afectar, va a ser algo multisistémico y que puede llegar a peligrar la vida del paciente. A diferencia de la urticaria, solo va a ser algo agudo, donde que se puede presentar tal vez con... El de abajo, donde están las dos chicas. Ese, ya. Sigue, mientras nos va a ocurrir. Sigue, Tania. Luz. Ya, doctora, urticaria... Ya, ¿qué es la urticaria? Doctora, la urticaria va a ser algo agudo, algo agudo donde que se puede presentar tal vez con un escozor a nivel de lo que es de la piel, doctora, más frecuentemente, ¿no? A diferencia de lo que es la anafilaxia, que va a ser algo más grave y que puede llegar a causar hasta la muerte. Ya, tibio. ¿Alguien más? Claudia y Daniela, a ver, participen. Vamos, queda 10 minutos, chicos. Doctora, bueno, como decía mi compañera, se puede diferenciar en lo que es la instauración, ¿no? La urticaria tiene una instauración media, puede ser de hasta horas, ¿no? En cambio, la anafilaxia tiene una instauración más rápida, es segundos o minutos. También, bueno, algo que podrían compartir ambas podría ser, ¿no? El prurito, tal vez. Y, bueno, la anafilaxia lo que va a hacer es que tiene una afectación más sistémica, ¿no? Que puede llegar a shock o edema de laringe, por ejemplo, broncoespasmo, y ya se complica el paciente. En cambio, más puede ser la urticaria, por así decirlo, ubicación en la piel, en cualquier localización. Muy bien. La diferencia de una y otra es la urticaria es netamente componente dérmico. No pone en riesgo la vida. El paciente puede estar días y días con sus abones. Ay, me pica, pero eso no le va a desencadenar la muerte ni nada. ¿Sí? En cambio, la anafilaxia es un proceso, no puede ser, es un proceso sistémico. ¿Ya? Al haber el alergeno va a producir una respuesta inflamatoria severa que va a que va a haber incremento masivo, ¿no? de los mastocitos, van a liberar las aminas, ¿no? Y la histamina, y esta va a ocasionar vasodilatación severa, sistémica. Entonces, si hay vasodilatación, la presión, ¿cómo va a estar? Baja. Por eso se llama shock anafiláctico, porque va a haber hipotensión, y ya saben ustedes las consecuencias de la hipotensión. Pues como hay una vasodilatación exagerada, obviamente va a haber separación entre las células endoteliales, va a haber un traslado, ¿no?, del volumen intravascular hacia lo que es el intersticio, edema, y puede manifestarse con angioedema, o sea, edema en la cara, en los labios, en la glotis. Se cierra y se muere el paciente. Y a nivel bronquial, lo que ocurre es una broncoconstricción. ¿Sí? Miren que se está dando una respuesta sistémica. Vasodilatación, broncoconstricción. Aguda, muy hiperaguda. Como dice Claudia, minutos. Es rápida la presentación. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? ¿Cuál es el tratamiento, Fernando Augusto? David Yemir. Ya, David. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tratamiento? Adrenalina, muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la adrenalina? Gracie o Dalis. Doctora, buenas tardes. Vasoconstricción. Y a su vez, ¿qué cosa? Te falta un slash.
broncodilatación. Entonces el fármaco por excelencia es adrenalina. Como hay una vasodilatación por la histamina y hay una broncoconstricción por respuesta inflamatoria, la adrenalina es un éxito total. Va a ser vasoconstricción sistémica y broncodilatación. Es un éxito. Y actúa a los 2 minutos. Salvaste la vida de un proceso anafiláctico. ¿Ya? Ahora la otra dificultad es hacer el diagnóstico. Hay mucha gente que es temerosa, ¿no? Le han puesto un inyector, se desmayan. Los varones son los más frecuentemente los que presentan esas manifestaciones. Les entra su crisis. Algunas chicas también. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta si es una anafilaxia o es una crisis exagerada de miedo? ¿Cómo creen que se darían cuenta? A ver, jóvenes. Greci, opina Greci. ¿Está Greci o no? Se ha ido, creo. Sí, doctora, estoy aquí, pero le estoy escuchando entrecortado, doctora. Ni como el resto me escucha normal. ¿Dónde estarás, Greci? Doctora, estoy en Anta. También pues lejos te vas. David, ¿cómo te das cuenta de la diferencia? Si es una anafilaxia o está haciendo su crisis existencial. ¿Cómo se darían cuenta? Hemos tenido casos, ¿no? Acá pacientes que le han puesto un inyector al piso. ¡Ay, he hecho alergia al medicamento! Todo un show. ¿Cómo se dan cuenta, jóvenes? A ver, apúrense con estridor. No. La anafilaxia es rápida, pero es progresiva. Ya, es fácil de darse cuenta. Una anafilaxia no te da pérdida de conciencia súbita. O sea, ni te pusieron y te desmayaste, jamás. No, es un proceso fisiopatológico. Entonces va a empezar como que, cuando al menos administran medicamentos, picazón en todo ese miembro donde han administrado el medicamento. Le destapas la ropa y está eritematoso el pecho y la barriga. Tal vez la cara no. Entonces siempre examinen tórax y abdomen. Está medio rojo. Funciones vitales. No hay más que decir. Taquicardia, hipotensión, desatura. Y ahí escuchan que hay un poco de estridor porque ya se va a producir porque está avanzando el proceso. O el mismo paciente te dice, ¿sabe qué? No puedo respirar, o siento que mi cara la estoy adormecida, la siento, ¿no? Pero ustedes tienen que objetivar funciones vitales. ¿Ya? Entonces, y el eritema clásico de la anafilaxia. Clásico es el eritema que progresa. ¿Sí? La cara a veces con tus pecho inmediato. Pecho y barriguita. O el miembro donde le han puesto el medicamento. En cambio, la crisis que hacen los pacientes por miedo, más es palidez, pálidos. ¡Oh! Tomas funciones vitales, todo normal. Eres un poco de taquicardia. Entonces, en el video dice, no, adrenalina no está de más. No, sí está de más. Porque ustedes ponen adrenalina a un paciente que no necesita, le van a ocasionar un ataque de arritmia. Que tienes que estar seguro de que estás frente a una anafilaxia para darle el tratamiento. Y no es difícil. Obviamente tienes el antecedente, ¿no? Que ha consumido, tal vez le acaban de poner diclofenaco ya, pero yo soy alérgico, ¿no? O consumió maní, o consumió, no sé, pues alguna cosa que le ha ocasionado la alergia. ¿Sí? Pues no olviden, la anafilaxia es de presentación súbita. Urticaria, de presentación larvada y netamente piel. El paciente no te va a decir que le falte el aire, nada de eso. ¿Cuántos días estás? Ya son 4 días, pensé que se me iba a pasar y sigo igual. Es la frase de ellos. Entonces, en urticaria no se pone adrenalina, solamente son los antihistamínicos. Pueden si quieren usar corticoides, pero es principalmente antihistamínicos. En cambio, en anafilaxia sí o sí, adrenalina es la primera. Segundo, pueden usar antihistamínicos y corticoides. Pero primera elección, adrenalina. ¿Cuánto? ¿Cuánto era la dosis? 0.5 miligramos, media ampolla, cuando estás frente a una anafilaxia real. Pues. Entonces puede ser que tú estés agarrando la anafilaxia en su primera fase, ¿no? Donde recién está empezando
incrementar, no necesitas ponerle toda la dosis. Yo les pongo apenas 1/3 de la ampolla, 0,3, 0,2 miligramos. Cuando ya es una anafilaxia real con todos sus componentes, el pecho broncoconstricción, vasodilatación, hay estridor en ellos a la mala, una ampolla entera, 1 miligramo, hasta 2 miligramos y continuamos con noradrenalina todavía. Eso pasó hace varios años, que estábamos de evolución al seguro y nos perifonearon, pues, emergencia, no, emergencia, en sala de radiología. ¿Qué pasa? ¿Qué luego? ¿No? Rápido, está cerquita. Llegamos, entonces el paciente, lo han llevado a la emergencia, ay, media vuelta. ¿Qué había pasado? A una mamá de un médico le hicieron pues una tomografía con contraste. Sí, terminan de hacer y como es mujer le dijo, pues hijito, espérame, me voy a cambiar, ¿no? Y el hijo médico escucha que algo pues se cayó bruscamente. Abre la puerta, su mamá estaba en el piso. Entonces la trajeron felizmente cerca, al toque hecho trauma. En ese caso la señora ya estaba con hipotensión, desaturaba, adrenalina, 2 ampollas a la mala. Y a continuación noradrenalina. Ya estaba a punto de intubarla y empezó a tener respiración irregular. Ya no fue necesario intubar. Es un éxito la adrenalina, muy eficiente. Te sacaría una nota de 20 si concursa con alguien. Entonces, muy efectiva es. ¿Ya? Y así tuve otro caso también, un señor todo edematizado, angioedema, ya un señor que estaba, demoraban 5 minutos más muerto. Entonces al familiar le preguntó, ¿qué le ha pasado, señor? ¿Qué le ha pasado? Es alérgico a los analgésicos. ¿Y qué ha pasado? Pues se ha tomado un antigripal. Pucha, un antigripal. Pero los antigripales tienen analgésicos, señor. Sí, pues, es que se ha tomado. ¿Y de dónde lo han traído? De San Jerónimo. De San Jerónimo, hasta que es largo, le decimos, ¿no? Sí, doctora, nos hemos pasado con luces rojas, hemos insultado a medio mundo. Y dije, ni modo, lo que hayan hecho valió la pena porque le hemos salvado la vida. De inmediato, adrenalina. Le salvamos la vida al gordito. Y otra, que también les ha pasado a los compañeros médicos con los que yo trabajo. Uno de ellos tenía dolor de cabeza, ¿no? Tenía sus muestritas médicas. Me duele mi cabeza, agarra su antalgina, creo que era. Debía tomar. Pero eso fue en el momento que almorzaba frente al seguro. Dice que al almorzar, comiendo, toma su pastilla y él me cuenta, ¿no? Porque le hemos salvado la vida. Y dice, me levanté y me sentía raro, muy pesadez. Lo único que me acuerdo es que él decía, me siento mal, tengo que ir al seguro, no tengo que ir al hospital. Y perdió completamente qué ha sucedido en la pista. No llegó a desmayarse, cómo habrá llegado hasta acá. Y dice que la pista no le importó si le atropellan, se paró en el medio y empezó a pasar. ¿No? Pasó haciendo parar a los carros. Y de efecto, pues, yo estaba de guardia, llega y el doctor mide cerca de 2 metros. Le hablábamos y no nos reconocían. Compañero, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? Nos miraban, ¿no? Entonces dije, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Nuevamente, levantar la chompa, ¿no? La ropa. Rojo. Dije, es una alergia. Como es tan grande, ¿tú crees que adrenalina 0,5 le va a hacer algo? Nada. A la mala, 2 miligramos, lo que pase. Y le salvamos la vida. Hasta ahora no se ve su vida, ¿no? Siempre les debo mi vida. Así es, chicos. Entonces tienen que estar preparados. Una anafilaxia se resuelve de inmediato. Siempre tener en cuenta, preguntar. Pregunten si es alérgico o no el paciente. Ya no vayan a recibir medicamentos y se van a meter en problemas. ¿Ya? Veamos este video y acabamos con esos. Ponlo, por favor, de una vez. La anafilaxia es una reacción alérgica que se presenta de forma súbita y pone en grave peligro la vida de la persona. Puede estar provocada por picaduras de insectos, sobre todo avispas y abejas, que tienen capacidad para picar repetidas veces. La alergia alimentaria es más frecuente en niños y niñas pequeños y disminuye con la edad. Los alimentos que provocan alergias con más frecuencia en nuestro medio, y por este orden, son el huevo, la leche de vaca, el pescado, la fruta y frutos secos y legumbres.
Después del contacto, los síntomas aparecen en cuestión de segundos o minutos y suelen aparecer en la piel. Urticaria y ronchas, picor, palidez, sudoración e hinchazón de la cara. También aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia. Baja la tensión arterial por dilatación generalizada de los vasos sanguíneos y puede producirse un síncope o desmayo. A nivel respiratorio, hay una broncoconstricción severa con hinchazón de la glotis, que dificulta gravemente la respiración, provocando una situación extremadamente grave. Es muy importante conocer si alguno de nuestros alumnos o alumnas es alérgico y saber reconocer cuando se está produciendo una reacción alérgica, qué hacer y cómo evitar que vuelva a ocurrir. ¿Y qué página era? 85. Oye, me lo compré el otro día y está riquísimo. Está muy rico, quiero probarlo. O sea, hay que hacer el radioactivo, pero... Y no pone nada de radioactivo. A ver, ¿dónde? Me lo olvidé que... Está bueno. ¿Este ejercicio? Comienza con hormigueo en la boca, calor, congestión nasal e hinchazón de cara, párpados, labios y orejas. Continúa con ronquera, dificultad respiratoria y shock que puede llevar a la muerte. Hay un malestar generalizado con ansiedad y sensación de muerte inminente. Por favor, ven rápido. En los casos más graves, se presenta de forma súbita y pone en grave riesgo la vida de la persona, por lo que resulta imprescindible la actuación rápida de quien la presencia y hay que alertar inmediatamente a los servicios de emergencia 112. Hola. Me llamo del Instituto Antonio Cabrera Pérez. Por favor, tengo una alumna que se está asfixiando, tiene una reacción alérgica grave. ¿Qué debo hacer? No. Está asfixiando. Sí. Le tenemos los pies en alto, sí. Sí. Al llamar al 112, mantenga la calma y responda a las preguntas iniciales. Un error en la dirección o teléfono puede tener consecuencias fatales. Dígale al operador o operadora la edad y sexo de la persona y que tiene una reacción alérgica. Le informarán que la ayuda va en camino y que le van a pasar con un médico para que le orienten la forma de actuar hasta su llegada. Hable con el médico coordinador o coordinadora y siga sus instrucciones. Si dispone de adrenalina autoinyectable, dígaselo. Si va a llamar desde un teléfono fijo y no está cerca del mismo, sitúe a alguien próximo al teléfono. Si llama de un teléfono móvil, manténgalo operativo. Si tiene problemas de batería, indíquelo. Siga los consejos recibidos por el médico coordinador. Si hay cambios en el estado de la persona, tanto mejoría como empeoramiento, llame nuevamente al 112. El tratamiento de emergencia consiste en la administración, en la parte exterior del muslo, de adrenalina, que se presenta en forma de jeringa precargada. Puede administrarse incluso sobre la ropa y debe estar disponible en el colegio, domicilio, y la persona alérgica debe llevarla siempre consigo. Ya chicos, así de fácil. Tuvimos hace tiempo, la última, ya les cuento, acuérdense que en julio siempre viene, ¿no? El circo y acróbatas y todo. Y vino acá al seguro, pues una acróbata, una gringa, simpática, una muñeca parecía. Desesperada. Adrenalina, ¿qué le pasó a nosotros? Y decía, como hablaba por inglés, y nosotros, ¿qué está hablando? Decía, comí peanuts, ¿no? Peanuts, maní. ¿Qué es peanuts, maní? Adrenalina, y ella dirigía para su muslo, póngame. Ya después conseguimos un traductor y nos decían, no, ella tiene su adrenalina autoinyectable, pero la había dejado en su hotel, e ir a su hotel era mucho más lejos que venir acá al hospital.
Y así tuvimos esa anécdota, le pusimos la adrenalina, queríamos ponerle en el brazo y ella, no, en el muslo. Ya, le puse en el muslo. ¿Por qué en el muslo? Porque tiene mayor masa muscular, mayor circulación y al toque se va a absorber la adrenalina. Ya chicos, eso es todo, vayan a la siguiente clase, nos vemos en las prácticas que nos falta con estos grupos. ¿Ya? No se olviden por favor de enviarme los links de los videos para subir al aula virtual. Ya jóvenes, nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. Buenas noches.